La soberanía es la virtud del cual cada nación tiene derecho a disponer de sí misma. Dentro de esta concepción se le entrega poder de decisión a cada uno de los integrantes de esta nación para crear sus leyes y controlar sus recursos, a fin de generar oportunidades que les abran la posibilidad a tener una vida digna y de calidad. Este concepto es importante tenerlo bien presente, pues nos ayudará a entender el tema del día de hoy, el cual es el Segundo Imperio de México. Bienvenidos sean a Pizarra Libre. Vamos a contextualizarnos un poco. La Guerra de Reforma había terminado generando las siguientes consecuencias. 1. En el país seguía habiendo un constante enfrentamiento entre liberales y conservadores, que pese a que ambos compartían una misma aspiración de progreso para la nación, su idea de alcanzarlo era diferente. Los primeros a través de la creación de un gobierno democrático y a través del sistema capitalista. Los otros lo querían a través de una sociedad basada en el privilegio de algunos cuantos. 2. La secularización de la sociedad, donde los asuntos de la vida pública se vieran regidos por el Estado, en su idea de progreso científico y libertad del individuo, acabando así con las ideas de regir la vida desde los intereses de la Iglesia, disfrazados de fe, creencia y religión. 3. El gobierno, después de esta guerra civil, había quedado sin recursos y en bancarrota, generando de esta manera la suspensión de pago de las deudas que se habían generado. Lo anterior había creado un escenario perfecto para que los conservadores y monarquistas mexicanos radicados en Europa sugirieran a las potencias imperialistas del momento el establecimiento de una monarquía de nueva cuenta en nuestro país. Las potencias extranjeras a quienes les debía México en aquel momento eran Inglaterra, España y Francia. Estas potencias los escucharon. Sin embargo, la única que vio esto como una oportunidad para frenar el expansionismo inglés y estadounidense fue Francia. Napoleón III, entonces emperador de Francia, fue en parte seducido por estos trasnochados mexicanos conservadores que aceptó enviar sus tropas junto con las de las otras dos potencias, y a finales de 1861 y principios de 1862 los puertos del Golfo de México se vieron bloqueados por naves de estas tres potencias. Y para no desestabilizar más la situación en el país, en una jugada astuta el presidente Benito Juárez envió a su ministro Manuel Doblado a negociar con estas tres potencias una serie de acuerdos. Entonces Doblado aseguró que la suspensión era temporal y que los pagos se reanudarían en tiempo y forma. Siendo así, británicos y españoles aceptaron la propuesta. Sin embargo, los franceses lo rechazaron totalmente. Movidos por el objetivo de invadir al país, iniciaron su avance a la Ciudad de México el 17 de abril de 1862. En este momento, el 4 y 5 de mayo, el generalísimo coahuiltejano Ignacio Zaragoza se enfrentaría junto con sus tropas al mejor ejército del mundo en aquel momento, el francés. Aquella mañana del 5 de mayo de 1862, el tejano que luchó por México les dirigía a sus tropas las siguientes palabras: nuestros enemigos son los primeros soldados del mundo, pero ustedes son los primeros hijos de México y quieren arrebatarles su patria. Con estas palabras y un sentimiento de identidad mexicana, Zaragoza y sus tropas indígenas, Zacapuaxtlas, con machete y cuchillo en mano, expulsaron al mejor ejército del mundo de Puebla. Las armas nacionales se han cubierto de gloria. Así informaba Miguel Blanco Musquiz al presidente Benito Juárez sobre la batalla de Puebla. Sin embargo, esto provocaría que Napoleón III se viera herido en su orgullo y enviara 30,000 soldados más a México. En 1863, la Ciudad de México fue ocupada por los franceses y en junio se proclamaría el Segundo Imperio. Llegaba entonces Maximiliano de Habsburgo, hermano del emperador de Austria,
y su esposa Carlota Amalia, hija del rey de Bélgica, a ocupar el trono de México. Pero había una condición. Maximiliano dijo que solo si el pueblo de México le llamara, condición que cumplieron los monarquistas mostrándole miles de firmas. Así, el 10 de abril de 1864, Maximiliano aceptó el trono. Maximiliano era un liberal convencido. Anunció a su llegada que no suprimiría la tolerancia de cultos ni la nacionalización de los bienes del clero. La capital se embelleció, las calles se engalanaron y alumbraron con lámparas de gas. Apareció el gran paseo del imperio, más tarde bautizado por los liberales como el de la Reforma, y se renovó el castillo de Chapultepec. En lo legislativo, promulgó una ley que devolvía tierras a los pueblos indios, además de una ley que aprobaba una jornada máxima de 10 horas, anulaba deudas mayores a 10 pesos y prohibía el castigo corporal y limitaba a las tiendas de raya. La educación y la investigación científica también merecieron su atención. Cabe destacar aquí como dato curioso que durante el imperio de Maximiliano fue forjada la imagen que hoy nos venden como el cura Hidalgo, ya que Maximiliano le encargó como un pedido especial a su pintor rescatar a la imagen del padre de la patria. Sin embargo, al no tener los recursos suficientes, decidió pedirle el favor a un amigo botánico que fuese su modelo. Así es que el padre de la patria que conocemos hoy no es Miguel Hidalgo. Mientras todo esto pasaba, la emperatriz Carlota promovía la educación femenina en México. Maximiliano también dividió el territorio en 50 departamentos. En materia económica, firmó un tratado para la construcción del ferrocarril México-Veracruz. Con esto podría facilitar los intercambios comerciales con otras naciones. Vaya, resultó ser que este monarca traído por los conservadores resultaría más liberal que muchos de los liberales en México. Muchas de estas situaciones harían enfadar al lado conservador, además de la resistencia de los republicanos dispersos en el territorio nacional, y que Napoleón III retirara su apoyo militar a Maximiliano, haría que en 1867 el imperio se viese reducido solo a Veracruz y Puebla, misma que el 2 de abril fuese tomada por el general Porfirio Díaz. Con la ciudad sitiada, Maximiliano se negó a huir y enfrentó su realidad con honor. Así, en 1867 sería ejecutado el 19 de junio en el Cerro de las Campanas, diciendo: que mi sangre selle las desgracias de mi nueva patria. Sin embargo, hay un rumor en la historia de México que dice que el fusilamiento de Maximiliano de Habsburgo fue fingido, ya que Benito Juárez como Maximiliano eran masones, así que se decidió enviar a Maximiliano de Habsburgo a El Salvador, con una nueva vida bajo el nombre de Justo Armas. Pero es un secreto. Mientras tanto, la emperatriz Carlota, desahuciada y demencial por haberse perdido en una aventura de recurrir a figuras importantes de Europa y el mundo para que intercedieran por su esposo, fue ignorada, lo que le llevó a su triste fin. Derrumbado el imperio el 16 de julio de 1867, Juárez volvió a la Ciudad de México. Esta vez el pueblo valoró su lucha por preservar la soberanía nacional. Entonces podríamos concluir que 1. Pareciera ser que el peligro unía a los liberales. Sin embargo, al desaparecer los dispersaba nuevamente en bandos para enfrentarse entre ellos en un juego que buscaría el poder a cualquier precio. Si bien el imperio de Maximiliano resultó ser más liberal que conservador, significaba un centralismo político que a su vez era la prolongación de instituciones coloniales, que iniciaba un nuevo ciclo de dependencia y nos quitaba el derecho a tener patria, identidad nacional y soberanía. Hasta aquí el video del día de hoy. Espero te haya gustado y recuerda comentar qué fue lo más interesante, positivo y negativo de este tema. Gracias por ver.